En la última versión de la librería de compatibilidad ya tenemos el componente Bottom Navigation View y en este video veremos cómo usarlo en nuestras aplicaciones Android. El Bottom Navigation View es un componente nuevo que ya están usando algunas aplicaciones de Google, como Google Plus y Google Fotos. Por lo tanto, necesitamos actualizar necesariamente y para no tener problemas las siguientes herramientas y librerías de nuestro SDK Manager en Android Studio. Vamos a comenzar de una aplicación de cero. Nos dirigimos al build.gradle del módulo y primero verificamos que tenemos todas las versiones 25 o superior para poder usar este componente. Luego añadimos una nueva dependencia de la librería de compatibilidad, Design de la misma versión que la anterior. Presionamos sincronizar y ahora ya podemos usar el componente. Lo añadiremos al diseño de nuestra activity, pero antes haremos que Coordinator Layout sea la base como nos recomienda. Vemos que apenas escribimos el nombre, se reconoce y nos genera un código base. Le damos un ancho de toda la pantalla, un alto de acuerdo a su contenido y lo ubicamos abajo de la pantalla. En la vista previa notamos que ya está en la posición adecuada. El modo de darle ítems o secciones es mediante un menú. Por lo tanto, crearemos un nuevo recurso Android haciendo clic derecho en la carpeta de recursos, en donde introduciremos y seleccionaremos el tipo menú y colocaremos el nombre de menú/navigation. Nos cambiamos al modo código presionando la pestaña Text y ahí es donde crearemos los ítems que queremos ver. Vamos a crear un simple ítem de inicio. Al colocarle un title podemos presionar Alt-Enter y así hacer caso a la sugerencia para que nos cree un recurso string. Para adicionar un icono podemos usar un complemento de Android Studio que les muestro en la descripción de este video y que una vez instalado puedo adicionar un icono de forma sencilla para todas las densidades. Busco un icono de Home, le pongo un mejor nombre, lo genero y ya lo podemos utilizar en nuestra aplicación. Una vez que ya tenemos un menú, tenemos que decirle a nuestro Bottom Navigation View que lo use. Esto con el atributo menú de la siguiente forma. Presionamos Alt-Enter para que se coloque la referencia respectiva automáticamente. Y escribimos @menú/nuestro menú. Con esto ya podemos ejecutar y probar la aplicación. Podemos ver ya la ubicación del icono y el texto en la parte inferior. Y notamos que también usa el color primario de la aplicación. Ahora adicionamos más ítems. De la misma forma, preparamos los iconos para las opciones de búsqueda, cámara, fotos y perfil, por ejemplo. Y ya tenemos los iconos listos para todas las densidades. Ahora veamos cómo se ve con 3 ítems. A cada uno le damos su título y su icono respectivo. Lo ejecutamos y podemos ver ya el efecto cuando se presiona. Además que el icono y el texto cambian de tamaño para resaltar aquel que esté seleccionado y los que no están seleccionados en gris. Ahora vamos a adicionar un par más y vamos a ver cuál es la diferencia con 5 ítems. Volvemos a ejecutar y podemos ver lo siguiente. Que como son más ítems ya no se ve el texto de todos, sino solamente de aquel que esté seleccionado. El máximo para un teléfono es 5 y existe un método que te devuelve este número. Ahora vamos a hacer que haga algo cuando nosotros seleccionemos un ítem. Para poder manejar las acciones del Bottom Navigation View, vamos a darle un ID y vamos a referenciarlo en nuestra activity. Y para reconocer cuando presionamos un ítem, utilizamos el siguiente método. Ahí mismo podemos hacer que genere el método de la acción. Escribimos new y hacemos que aparezcan las sugerencias para generar este código. Este método se ejecutará cada vez que yo seleccione un ítem. Por lo general, vamos a querer que vaya a otra parte de nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos usar fragmentos. Para este ejemplo, simplemente vamos a cambiar el valor de un text view. Le damos una idea a este text view, lo posicionamos al centro y agrandamos su fuente. Y los referenciamos en nuestro código Java. Para poder reconocer qué ítem se presionó, vamos a darle un ID a cada ítem. Vamos a colocar lo que se presenta junto con la palabra ítem. Una vez hecho esto, será fácil reconocerlos en el método Java. Ahora solo queda acceder al ID de esta variable ítem y preguntar por los 5 casos. En cada caso, lo único que haremos es cambiar el valor de nuestro text view. Ya tenemos recursos string para cada opción que podemos utilizar. Ejecutamos la aplicación y veremos cómo cambia el text view al presionar cada ítem. Se pueden cambiar por código el color de fondo y el color de los iconos de este componente, pero por lo general se deja en el color primario de la aplicación. Lo último que haremos será cambiar los colores de la aplicación.
y añadiremos una sombra al Bottom Navigation View en la parte superior, para que así se separe un poco del otro contenido. Podemos crear un archivo que representará la sombra, en el cual creamos el degradado, desde un gris con transparencia hasta que esté totalmente transparente. Para que estén al mismo nivel la sombra y nuestro componente, podemos utilizar un frame layout. Colocamos a nuestro componente dentro y creamos un view que contendrá la sombra. Colocamos el atributo de posición ahora al frame layout. Y con esto tenemos un nuevo Bottom Navigation View con un nuevo color. El código realizado y más información están en la descripción. En los siguientes videos veremos cómo autenticarnos con Google y Firebase en iOS. En los comentarios pueden dejar su sugerencia para el siguiente tutorial. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Daniel y hasta el siguiente video.